convencido y luego preocupado. 62-11-25. Predicado el domingo por la mañana, el 25 de noviembre de 1962 en el Tabernáculo Vida en Shreveport, Luisiana, 1 hora y 43 minutos, inclinemos la cabeza antes de continuar. Continúen con esto, hermana Ana Jean, si pueden, y hermano. Un día, bajando de una colina, un desconocido para la gente, llegó. Observó la escena de un grupo de hombres que él había ordenado para expulsar demonios y sanar enfermos, y los encontró derrotados en un caso de epilepsia. Quizás Juan decía, así es como lo hicimos en Capernaum. El otro dijo, así es como lo hicimos en otro lugar. Pero no hubo resultados. El padre del niño miró y vio que alguien se acercaba. Corrió, se postró. Dijo, Señor, traje a mi hijo a tus discípulos y no pudieron curarlo. Preguntó, ¿podrías hacer algo por él? Él respondió, puedo, si crees. Ese mismo ha estado con nosotros. Está con nosotros esta mañana. Puedo, si crees. Mateo 17:16 y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarle. Padre Celestial, en la santidad de este servicio, sabiendo que el Dios que adoramos no es un ídolo, como los paganos tomarían el ídolo y se postrarían ante él, ni de un Dios imaginario, creyendo que una voz imaginaria les llega, que se hipnotiza en un ídolo. Qué extraño es que el diablo haga algo así, cuando en realidad Dios es un espíritu que no viene a un ídolo, sino a seres humanos vivos y habla sus propias palabras a través del hombre. Y somos sus imágenes vivientes, creados a su imagen, para su obra y para su gloria. Y vemos a los enfermos y afligidos a nuestro alrededor. Entonces, Señor, sentimos que nos decepcionan en el trabajo. ¿Hay algo en alguna parte que necesitamos, Señor? Concédenoslo esta mañana, ¿quieres, Padre? De pie, escuchando a este amable hermano hablar de ese algo que tuvieron hace años, en aquella reunión de la calle Azusa, era el hombre más pequeño allí. Quería meterse debajo de un banco. Dios, quisiera ver que eso sucediera de nuevo, donde todos, la gente no sea grande, sino pequeña, se humille. Dios, envíanoslo de nuevo en nuestros días. Tenemos conmoción, membresía, y demás, pero queremos a Jesús. Te queremos a ti, el Espíritu que sabemos que estás aquí reunido con nosotros esta mañana. Te queremos dentro de nosotros, Señor. Queremos salir de nosotros mismos. Vacíanos, Señor, y llénanos de tu presencia. Humilla nuestros corazones y te alabaremos. Ahora nos hemos reunido, Padre, para tener comunión en torno a la palabra. Tú eres la palabra. Y oramos para que te dividas entre nosotros esta mañana y nos hagas uno en corazón, uno en propósito. Por el reino de Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. A veces, cuando escucho testimonios como los que tuve el privilegio de escuchar esta mañana, por unos 5 minutos, desearía poder decirle a ese hermano que volviera y me dejara escucharlo. Está hablando exactamente de lo mismo que quiero que vuelva a suceder. El hombre simplemente está contando lo que pasó, y yo intento decir, repitámoslo. Pues bien, de eso se trata. Bueno, como dijo nuestro hermano, ningún hombre puede lograrlo. Se necesita a Dios. Y no podemos hacerlo hasta que Dios lo haga por nosotros. Así es. Se necesita a Dios. Están todas las escuelas, todos los ministros, toda nuestra educación, todas nuestras denominaciones, y por mucho que nos estrecháramos la mano y tratáramos de unirnos, y eso estaría bien. Estaría bien. Pero se necesita a Dios para lograr algo así. Solo eso, Dios lo logra. Esto es la escuela dominical, y, en la escuela dominical no suelo predicar más de 3 o 4 horas, así que, tenemos bastante tiempo esta mañana, y me gustaría decir que he estado observando a algunos de los miembros del tabernáculo por aquí. No pude verlos ni hablar con ellos. Y empiezo ahora esta mañana, al ser una luz diferente, no es una luz artificial, es la luz del sol, veo a algunos de mis amigos que yo, por primera vez veo al hermano Welch Evans y a su esposa sentados allá atrás, y a su familia, de Tifton, Georgia. Cada vez que hablo en el tabernáculo, ese hombre hace un viaje de 1500 millas, él y su familia, todos los domingos para escuchar el evangelio. Hermano Welch, solo quisiera que usted y la hermana Evans, familiares allí, se pusieran de pie un minuto. 1500 millas. Gracias. Recuerdo muy bien la primera vez que vi al hermano Evans. El hermano Mercier me dijo, un hombre quiere verte mañana. Yo estaba en Filadelfia cuando ocurrió, y al levantarme de la cama vi al hombre. Es un tipo deportista, le gusta pescar.
y lo vi cometiendo una infracción. Así que, la mañana que lo conocí, se lo conté a Mera. Ella me dijo, no le dirías eso a ese hombre tan extraño. Le dije, primero averiguaré quién es. Entonces, después de hablar con él, al ver que era un tipo de verdad, le dije, oye, hace poco estuviste de pesca, en un pantano. Tenías un saco lleno de peces y tuviste que esconderlos 3 veces para que no te los viera el guardabosques. Caramba. Me miró y dijo, sí, señor. Se preguntó qué iba a decir. Le dije, solo tengo una petición. ¿Me llevarías a pescar allí? 6 a su hermano lo había mordido una serpiente allá, una cascabel terrestre. No sé si las tienen aquí en Luisiana. Es una criatura muy desagradable. Y ese niño, hospitalizado, no es cristiano, es un poco menor que el hermano Evans, tuvo que usar una órtesis en la pierna. Caminó sobre un aro durante meses. Y así, de vuelta en el mismo lugar, ¿sabes? El señor me dijo que volviera. Y pesqué lubinas de primera. Madre mía. Eran enormes. Y tenía una enorme enganchada, y trataba de sacarla con un abejorro, ¿sabes? Y entonces, era tan grande, con la boca así, y ese abejorro pequeño ahí dentro. Se paraba sobre su cola, ustedes los pescadores saben, y la sacaba. Y solo tienes que sujetarla. Si no, la sacas, y con bastante fuerza. Estaba furioso, y la volví a lanzar, y lo atrapé 3 o 4 veces. Habría pesado 12 o 14 libras. Entonces el hermano Evans me vio. Y, es un buen chico de campo, ¿sabes? Se había arremangado los pantalones porque se había mojado. Y entonces dijo, debe ser el viejo Big Jim. Dije, seguro que sí. Así que lancé otra vez, y saqué uno. Dijo, es él. Dije, no soy, no exactamente él. Era una lubina bonita. 7 y llevábamos pistolitas en la cadera, porque había que abrirse paso entre caimanes y serpientes de boca de algodón para entrar allí, un pantano, 17.000 acres en este rancho. Y ha sido, una línea de dragado pasó por allí, y eso hace años. Y ahí es donde pescábamos. Así que teníamos que vadear el agua y todo para entrar, y caimanes, serpientes, en fajos. Así que tomábamos una caña y nos movíamos. Si veíamos una serpiente de cascabel terrestre, simplemente le disparábamos, y luego simplemente caminábamos por el agua, seguíamos adelante, porque estaría tumbado sobre el nenúfar, o algo así, enroscado, listo para atacar. 8 Entonces el hermano Welch dijo, yo lo recogeré, tu pez. Y saltó con unas pequeñas tules y almohadillas. Y cuando lo hizo, una serpiente de cascabel lo agarró, a unos 800 metros de donde su hermano había sido mordido. Bueno, saltó del agua con 2 agujeros en la pierna, el pie, justo encima, así, de donde le había dado el colmillo de la serpiente. Y dijo que se le congelaban los huesos. Si han visto su tamaño, es mucho más grande que yo. Y tendría que cargarlo unos 3 kilómetros a la espalda para sacarlo de allí. Eso era demasiado para mí. Y estábamos sentados allí, él aguantando, sufriendo. Y el Señor me habló, dijo una escritura. Pisarán cabezas de serpientes y escorpiones. Nada les hará daño. Dije, un momento, hermano Evans. Puse mi mano sobre la mordedura de serpiente en su pie. Dije, Padre Celestial, estamos en estado de emergencia. Y está escrito, si toman serpientes o pisotean cabezas, no les hará daño. Eso era para creyentes, y este hermano es creyente. Y yo soy creyente. Y te pedimos misericordia. Dejó de respirar, y sufría como estaba. Y pensé que estaba, solo por la oración. Cuando terminé, se reía. Dijo, ya no me duele nada. Se puso los zapatos y siguió adelante. Marcos 16:18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. A las 11 de la noche, estaban tomando fotos cuando llegamos al motel donde nos alojábamos, al volver del rancho. Su hermano tenía una tienda de carnadas, justo al cruzar la calle. Bueno, estaban allí tomando fotos de esas grandes róbalos. Y entonces dijo, mientras estábamos allí, surgió la historia de la mordedura de serpiente. Su hermano dijo, es bueno ser religioso, pero no ser tonto. Dijo, será mejor que vayas a un médico ahora mismo, porque él estaba muy preocupado por la misma mordedura. Dijo, me mordieron esta mañana sobre las 11. Hoy son las 11 de la tarde.
El Dios que pudo protegerme durante tanto tiempo puede protegerme el resto del camino. Ahí lo tienen. Mira, él todavía protege de las mordeduras de serpiente. Mira, su hermano pecador, buen muchacho, estamos trabajando con él para que se convierta al cristianismo. Ahora bien, el pecador fue al hospital, misma sangre, mismo niño, hermanos, fue al hospital, permaneció hospitalizado con un aro alrededor de la pierna, caminó sobre él durante mucho tiempo. Y el creyente cristiano pisó la misma serpiente. Nunca le molestó. Que Dios lo bendiga, hermano Evans. Veo al hermano y la hermana Tom Simpson sentados justo detrás de ellos. Justo detrás están el hermano y la hermana Fred Sotman. Son canadienses, acaban de llegar. El hermano y la hermana Collins. Aquí están el hermano y la hermana Dauch. Y aquí, el hermano y la hermana Dauch son de Ohio. Son amigos míos desde hace muchos años. Aquí están nuestros amigos de Tennessee, que viajan 400, 800 millas cada vez que hablo, para venir a la reunión. Todos los que están relacionados con el tabernáculo Branham, pónganse de pie un momento, solo vienen al tabernáculo. Veamos cuántos siguen representados. Texas, Luisiana, Georgia, Carolina del Norte, Nueva York, Ohio. Vienen del este y del oeste. Vienen de tierras lejanas. ¿Es cierto? Por fin pude escucharte, hermano, cantar cuán grande eres tú ayer. La gente de Tennessee, el hermano y la hermana Unren, la hermana Downey, el hermano, y el hermano, nunca podré, Millers, la hermana Millers, Joanne, y ay, Dios mío, a todos ellos. Los quiero mucho. 11 y saben, hace unas semanas, tuve una visión. Predicaba desde el sol, con una gran audiencia. Y se cumplirá. Estaba predicando, y mi audiencia era una catedral en el bosque. El sol, donde me encontraba, brillaba sobre muchos lugares. Tenía 2 puntos culminantes que presentar. Les hablaba de la sanidad divina, de las visiones, de cómo Dios había prometido y de todo. Y se regocijaban. Pero luego, cuando me dispuse a... Mi primer punto culminante fue decirles que todo esto era la palabra. Y cuando llegué a decir eso, a todos les entró hambre. Predico muchísimo. Pero les entró hambre y quisieron ir a comer, y empezaron a irse. Les dije, un momento. ¿No lo han oído? Miren, quiero decirles de dónde viene. Es la palabra, la palabra. Y cuando empecé a hablar, a replicar sobre la palabra, y cómo la palabra lo hacía, todos se fueron. Bueno, así ha sucedido. Y mientras estaba allí, las escrituras me vinieron, en la visión, sentado en una silla, alrededor de las 9 de la mañana en mi casa. 12 y luego, ya saben, nuestro Señor, cuando era, su ministerio joven, cuando sanaba a los enfermos y todo eso, ese joven rabino de Galilea, era una gran persona. Pero un día empezó a decaer en la palabra. Y cuando se adentró en la palabra, la gente se alejó. Quedaron 70. Y entonces se volvió y les dijo a los 12, ¿queréis ir también? Y entonces pensé en mi visión. Sí, es cierto. Mira, tengo otro clímax, un gran clímax, que tengo que alcanzar. Pero el sol brilla con fuerza ahora. Pero las sombras del atardecer caerán dentro de un rato. Volverán. Entonces alcanzaré este otro clímax. Levanté la mano y dije, gloria a Dios. Ya no tendré que estudiar más, porque mi misión al principio fue ceñirme a la palabra, y ceñirme a ella. Y cuando vuelva a empezar, simplemente repasaré lo que he dicho y esperaré el clímax. Y pensé, no debo olvidarlo. Y salí de la visión. No sé qué texto tenía. Pero se avecina otro clímax, con la misma seguridad. Juan 6, 67 dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros también vosotros? 13 Quiero decirles a todos aquí, no los veo mucho en la iglesia, porque nuestra iglesia es pequeña y estamos amontonados, con cientos esperando, llegando, rechazados, y demás, de diferentes estados y circunstancias. Pero cuando la palabra comience a manifestarse, quiero decirles soy pastor asociado aquí, ¿saben? Ante esta congregación. Cuando la palabra comience a manifestarse, ¿saben lo que dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iríamos? Quédense con la palabra. Algunos se quedaron. Juan 6, 68 le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 14 Gracias a todos por venir. Ni siquiera sabía que alguno de ustedes venía, no sabía que venía ninguno, porque sabía que estaría bastante lleno aquí abajo, y nos lo guardamos para nosotros mismos. Pero estamos agradecidos de que estén aquí.
Y estos son sus hermanos y hermanas con la misma fe, este es un pequeño grupo sentado aquí que está peregrinando como ustedes. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y estamos peregrinando. Les estrecharía la mano y descubriría lo bien que los cocineros de aquí pueden hacer, cocinar galletas. Y seguro que obtendrán sémola de maíz. Estoy seguro de eso. Así que, simplemente conéctense, estrechémonos las manos y familiarícense ahora que están aquí. Que el Señor los bendiga. 15. Quiero decirles a la gente del tabernáculo. Pronto, no sabemos. No nos dejarán mejorar esa iglesia hasta que podamos comprar terreno para poner más estacionamiento. Y no podemos comprar el terreno. Probablemente tengamos que mudarla. Y la iglesia, intenta ayudarme a salir de esta deuda de $40,000. Van a. Tuve que pedir prestados 3,000 al tabernáculo para compensar parte de eso. Y es un poco difícil para nosotros comprar una iglesia en ese momento. Pero prometí que después de las 7 edades de la iglesia hablaríamos sobre los 7 últimos sellos. Si Dios quiere, lo haremos de inmediato. Así que les avisaremos por correo cuándo será, y llamen y contacten a Billy, si quieren hacer reservaciones y demás, para que les consiga alojamiento. ¿Lo aman? Amén. 16. Hermano Palmer, la otra noche, hermano, ¿cómo se llama? Ese grandullón de por aquí. El esposo de Judy, Ernie. Ernie. Vaya. Pensé que Beth podía cantar ese amén. Pero tenía una voz como la de un abejorro en una jarra. ¿De verdad que podía? No lo decía en serio. Me refería, ya sabes, a cómo cantaba. Vaya. Guay. No está aquí, ¿verdad? No pasa nada. Mi expresión grosera, no estaba aquí para oírlo. Así que, no pasa nada. 17. Ahora, bajemos. Y todos los que se sientan bien digan, amén. Intentaremos salir exactamente al mediodía, si Dios quiere, lo más rápido posible. Ya terminaron las clases de la escuela dominical, ¿verdad, hermano Jack? El servicio terminó, y ahora vamos a tener un pequeño convivio. ¿Y saben qué es el convivio? El hermano Bosworth, ¿cuántos han oído hablar de él? Claro que sí. Un día me dijo, hermano Branham, ¿sabe qué es el convivio? Le dije, hermano Bosworth, creo que sí. Supongo que era un santo que usted conoció. Dijo, son 2 personas en una sola nave. Así es. Eso es convivio. La comunión bautista cerrada. Ahora están sentados juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lugares celestiales, conviviendo en Cristo por su palabra, conviviendo en torno a la palabra. ¿No es hermoso? Compañerismo en torno a la palabra, todo en común, sentados a la misma mesa, pasándonos unos a otros. Oh, Jesús tiene una mesa preparada donde se alimentan los santos de Dios. Invita a su pueblo elegido a vengan a comer. Con su maná alimenta y suple todas nuestras necesidades. Qué dulce es cenar con Jesús todo el tiempo. Abramos nuestras copas y compartamos nuestra comunión y amistad, mientras buscamos en la palabra. 18. En el libro de San Juan, capítulo 1, esta mañana he elegido un texto familiar para contextualizarlo. Y estas cintas siempre están en el mercado o en la banca. No creo que las vendan los domingos, pero si quieren pedir una, se podría decir algo, estudiarlo o participar en una línea de oración. Anoche, quiero disculparme antes de hacerlo. Iba a ayudar al hermano Moore con algunos bautismos, pero me dejé llevar por el discernimiento. Y, sinceramente, casi no recuerdo haber salido de aquí. Es cierto, estoy cansado. He bajado de 77 kilos a 61. Así que, pero ahora que me he quitado un peso de encima, tal vez pueda seguir adelante un poco mejor. Como dijo el hermano Williams la otra mañana en el desayuno de los empresarios, Mayo le dijo, tienes que irte, eso es todo, hace unos años. Y en cuanto le dijeron eso, corrió al teléfono. Dijo, te estás muriendo. Estás perdiendo peso. Corrió al teléfono y llamó. Billy le dijo que viniera. Lo pusieron en urgencias. Fui, hablé con él unos minutos y oré por él. Creo que ha subido unos 30 kilos desde entonces. Así que el médico le dijo, tienes que bajar un poco de peso. Él respondió, si Dios me puso esto, lo dejaré aquí. Así que creo que eso es bueno. 19. Ahora, ¿tienen sus escrituras para que podamos leer? San Juan, el primer capítulo de San Juan, comenzando con el versículo 35. Al día siguiente, Juan y 2 de sus discípulos se presentaron, y vieron a Jesús que caminaba, y dijo, He aquí el Cordero de Dios.
Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Entonces Jesús se volvió, y al verlos seguirlo, les dijo: ¿Qué buscáis? Le dijeron: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde moras? Menuda pregunta, ¿verdad? ¿Dónde moras? Él les dijo: vengan y vean. Fueron, vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, pues era como la hora 10. Uno de los dos que oyeron a Juan y lo siguieron era Andrés, hermano de Simón Pedro. Este primero encontró a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y lo trajo ante Jesús. Y viéndolo Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Te llamarás Cefas, que significa piedra. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura. ¿Dónde mora Dios? ¿Cuál es su morada? ¿Cómo sabríamos que estamos en su casa? ¿Dónde está? Y como les dijo a aquellos discípulos: vengan a ver. Eso es lo que nos diría esta mañana. Él no puede cambiar. Debe seguir siendo el mismo. Vengan a ver. Ahora, quiero aprovechar esto para hablar sobre unas notas que escribí aquí, convencido y luego preocupado. Quiero que ese sea el texto. Juan 1:35. Al día siguiente estaba otra vez Juan, y dos de sus discípulos. Juan 1:36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan 1:37. Y los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Juan 1:38. Entonces Jesús se volvió, y al verlos seguirlo, les dijo: ¿qué buscáis? Le dijeron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde moras? Juan 1:39. Él les dijo: venid y ved. Fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Juan 1:40. Uno de los dos que oyeron a Juan, y le siguieron, era Andrés, hermano de Simón Pedro. Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Juan 1:42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 20. Hoy encontramos, sabemos y podemos observar las audiencias y el movimiento, y estamos agradecidos por nuestros amigos, seres queridos y hermanos en Cristo. Pero ante todo esto, debemos admitir que hay una gran apostasía. Cuando estuve allí esta mañana y agregué otro pequeño papel aquí, cuando escuché a este amable hermano hablar, agregué algo más. Verán, para demostrar que hay una apostasía, casi no hay comparación hoy con lo que había entonces. O, tal vez tengamos más gente. Tenemos mejores edificios. Vaya, claro. Pero, ese algo real, hay una apostasía. Sin embargo, no queremos pensar eso. Pero tal vez si Dios ha tomado a algunos de nosotros, como si dijéramos, oradores, o algo así, diríamos, Él nos eleva. Y comparó a sus profetas en el Testamento, los llamó águilas, y se llamó a sí mismo un águila. Él es Jehová Águila. Y creo que una vez les prediqué aquí, un sermón sobre el águila que despierta su nido, y eso es lo que hay que hacer. Pero el águila tiene que hacerlo por sí misma. 21. Pero, mira, ningún pájaro puede seguir a un águila. Ah, dices, ojo de halcón. Si ese halcón intentara seguir a un águila, se desintegraría en el aire. No podría seguir a esa águila ni aunque tuviera que hacerlo, porque esa águila puede ir tan lejos que el halcón ni siquiera podría alcanzarla. Y antes de que pueda llegar allí, tiene que estar construido para soportarlo. Pero cuanto más alto se sube, más lejos se puede ver, como los astronautas, y así sucesivamente. Cuanto más alto se sube, más lejos se puede ver, si se está equipado para ello. Ahora bien, ¿de qué le serviría al águila ir tan alto si no pudiera ver después de llegar allí? Así que creo que así es como muchos de nosotros intentamos hoy en día elevarnos a algo, cuando primero no estamos equipados. Oh, Dios, dame el don de esto, y haz esto, aquello, allí. No lo entiendes. ¿Por qué? No estás equipado para ello. No servirías de nada después de llegar allí. Y cuando lo hagas, y si intentaras elevarte, solo traerías lo que hoy llamo, lo que más ha dañado a nuestra iglesia, una comparación carnal. Anoche, en las escaleras de mi casa, vi a una mujercita llorando. Hace unos 3 años, en la reunión de Chicago, estaba sentada allí. Acababan de hacerle una histerectomía completa, le extirparon todos los órganos y el cáncer se había extendido por todo el cuerpo. El médico la había dado por perdida. Y son vecinos de Arkansas, así que,
una mujercita encantadora, y su esposo es pentecostal, no, el padre de su esposo es predicador pentecostal. Creo que así era, el padre de su esposo. Habían oído hablar de las reuniones, creo, por el hermano G.H. Brown o algo así, y habían venido a Chicago, entraron y estaban sentados en la parte de atrás en un estado desesperado. El Espíritu Santo, como lo vieron obrar anoche, se movió sobre la audiencia y regresó y le dijo. Ahí estaba. ¿Y cuántos me han oído decir? Veo una sombra oscura sobre ti, hasta la muerte. Ahora, tenemos la imagen, igual que la del ángel del Señor. Tenemos una foto de eso. Fue tomada recientemente. Habló con una mujer que esperaba la muerte. La tomaron. Y cuando lo hicieron, en la imagen sobre la mujer había una nube oscura de humo negro girando, tan claro como podía ser. Southern Pines, Carolina del Norte. Y allí, todos ustedes, la iglesia del tabernáculo, lo vieron en el tablón de anuncios, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. 23. No miento. Estoy sujeto a mentir porque soy humano. Pero no miento, porque Dios está cambiando de opinión y confirmando que esa es la verdad. Cuando les dije que había una luz, como la de un niño en el río, cuando el periódico la fotografió, y vean, ahora está, eso está comprobado. Está fuera de toda duda. Todas las iglesias, todos los cristianos lo saben. Bueno, es una sombra. Y luego, cuando llega a la muerte, es una sombra. Y allí, esa mujer fue la sombra de la muerte. Bueno, esta mujercita también, y el Espíritu Santo le dijo de dónde venía. Entonces observé eso, y esa oscuridad se había desvanecido, y había una luz sobre ella. Eso es todo. Apuesto mi vida a que eso es todo. Él nunca se ha equivocado. Entonces, se proclamó. Así dice el Señor. Ahora, muchas veces todos ustedes reciben esas visiones, vean, lo reciben de la misma manera, no es una visión, y sin embargo, es una visión. 24. Miren, cuando la mujer tocó el borde de su manto, esa era la mujer usando el don de Dios. Ella se apartó de él, porque él dijo, me debilité. Y en realidad no dijo, te sané, dijo, tu fe te salvó. La palabra sozo, al igual que la salvación física y la salvación espiritual, tu fe te salvó. Ahora, la mujer, su propia fe lo hizo, creyendo que él era el Hijo de Dios. Ahora bien, cuando Dios quiso usar su don en Lázaro, simplemente le dio una visión. Se fue, y al regresar, resucitó a un hombre de la tumba que ya llevaba 4 días, según nuestras palabras, pudriéndose. Su nariz ya se había hundido, en ese tiempo, muy bien. Ahora bien, y nunca dijo ni una palabra sobre debilitarse. Ese fue Dios usando su don. La otra era una mujer usando el don de Dios. Así que Jesús ni siquiera sabía que ella estaba allí. Solo estaba de paso, y se dio la vuelta. Él no era hipócrita, ¿sabes? Dijo, ¿quién me tocó? No lo sabía. Entonces descubrió dónde estaba la fuerza de la fe y le dijo, tu fe te ha salvado, tu flujo de sangre. Tu fe te ha salvado. Mateo 9, 20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9, 22. Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 34. Entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8, 44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 45. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 48. Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 25. Bueno, eso mismo ocurre de esta manera. Muchas veces, si eso ocurre, ahora observen eso. Pero en la plataforma, o en algún lugar donde tengo a una persona personalmente con quien puedo hablar y ver qué le pasa, entonces, si pudiéramos esperar solo unos minutos y ver qué dice el Señor al respecto, ahora, asegúrense de que es Dios quien dice eso ahora, y no una impresión. Como dije la otra noche, hay demasiados trucos en Pentecostés. Esa es la razón por la que se ha perdido la sinceridad y la confianza.
Las imitaciones carnales, si estuviéramos seguros de que era Dios, nos quedaríamos quietos. Así que cuando decimos, así dice el Señor, asegúrense de que es Dios, no un pensamiento propio, ni una impresión, ni una pulsación. Sepan que es Dios. Entonces, en este caso, le respondió y se lo dijo. Perfectamente normal. Ha sido así desde entonces. Hace unos días, en Arkansas, llegó un pequeño ministro. Y no estoy discutiendo la palabra de ese chico. No tengo derecho. No soy Dios. Dijo que el Señor le dio el don del discernimiento. Bueno, claro, ese es uno de los dones de las Escrituras, claro. Está bien. Pero, verá, lo que dijo fue lo contrario. Ella le estaba contando, testificando de lo que el Señor había hecho por ella. Él dijo, oh, pero espere un momento. Te ha vuelto a caer. Casi le dio un susto de muerte a la mujercita, y aquí estaba anoche, allí arriba, llorando. Ya se había bautizado una vez, y aquí estaba abajo intentando, se puso una túnica, había bajado corriendo a bautizarse para llegar a donde yo estaba. Ya se había bautizado, pero iba a ser bautizada de nuevo, solo para poder estar allí. El hermano Jackson estaba con ella en el porche anoche, aquí, en mi motel. Porque ella, ese muchacho diciéndole que, y esa mujer no tenía más cáncer que el que tiene Jim Cleave, sentado aquí, 27 hombre, uno de nuestros hermanos pentecostales estaba en una reunión donde otro hermanito había llegado y le había dicho a su hija que se estaba muriendo de cáncer. Bueno, la trajo en avión. Entré en la habitación. La sentamos allí, en caso de emergencia, y observamos al Señor. La vi, esto fue hace tiempo, y la vi cargando a 2 niños. Pues, le dije, no te estás muriendo. No tienes cáncer. Ahora solo llévatelo, yo lo pago. Ve a un especialista y hazte un examen. No tienes cáncer. Así que, y habló en el nombre del Señor. Este chico hizo lo mismo. ¿Qué es? Es entusiasmo, emoción. Y al hacer eso, ¿no se dan cuenta de que eso pone una cara sofocante en la gente, que no saben qué creer? Estén seguros de lo que están hablando. 28 en estos días de apostasía, y al haber caído en esa condición, la gente está perdiendo la preocupación. Recuerden, el árbol sigue creciendo. Como dijo Joel, yo restauraré. Muchos de ustedes que escuchan las cintas, desearía que captaran el mensaje del árbol de la novia. Sin embargo, fue cortado. Y el árbol principal, Cristo, fue cortado. Él era el árbol de la vida que vino del jardín del Edén y fue colgado en un árbol cruel, hecho por los romanos. Pero ese mismo árbol de la vida que él era, del cual el hombre come y no muere, estaba criando una novia. Y cuando esa novia salió del Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Fue cortada por el catolicismo romano como denominación. Pero Joel prometió que se restauraría de nuevo. Comenzó de nuevo desde el tocón, en los días de Lutero. ¿Qué hizo? Lo organizó. Lo cortó de nuevo, lo podó. El árbol siguió creciendo. Llegó a Wesley. ¿Qué sucedió? Organizado, podado. El dueño de la viña cortó las ramas. Murieron. Muéstrenme una sola vez que una organización haya regresado. Están podadas. Llegó Pentecostés, otra rama brotando de ella. ¿Qué pasó? Organizada, podada, cortada de nuevo. Pero recuerden, en el corazón de ese tronco surgirá una novia genuina. Yo restauraré, dice Dios. ¿Y dónde madura primero el árbol, su fruto? Está en la copa. ¿Por qué? Está más cerca del sol. Mejor me alejo de eso ahora. Volvamos a este otro, Joel 2, 25, y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 29. Apostasía, sin preocupación. Entiendo la idea de la gente, y quería hablar de esto porque esta es nuestra escuela dominical, y. Cuando nuestra única iglesia se reunía aquí, 2 iglesias, 2 grupos, pero la misma gente, así que puedo explicarlo. Hay una apostasía, y esta apostasía ha traído despreocupación. ¿Qué hacen hoy? Parece ser que, desde la calle Azusa y el derramamiento del Espíritu Santo, lo único importante en la iglesia es conseguir miembros. Más miembros, aceptar cualquier cosa. Y usamos la doctrina de que tenían que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. Y muchos hermanos convocaban a la gente y les pedían que dijeran una y otra vez, gloria, gloria, gloria. Hasta que se confundían. Si tan solo se hubieran quedado quietos hasta que viniera el Espíritu Santo, 30 ahora, yo también creo que hablas en lenguas. Lo creo.
Pero si tienes al Espíritu Santo real y genuino hablando en lenguas, sabes que la vida de Cristo te seguirá. He visto a brujos hablar en lenguas. He visto de todo, siendo misionero. Beber sangre de un caneo humano, hablar en lenguas e invocar al diablo. Mi madre, que falleció hace unos meses, era mestiza. Y he estado en sus campamentos, y los he visto envolverse en una serpiente de esa manera. Hacer bailar al maíz, hablar en lenguas y dejar un lápiz, y este escribía en lenguas desconocidas e interpretaba. Así que, no hay ninguna sensación que puedas atribuir al Espíritu Santo. Es por sus frutos que los conocerás. Ahora bien, eso no impide hablar en lenguas, ni impedir gritar. Eso impide, tu vida da testimonio, tú mismo. Te dice lo que es, tu vida hablando por ello. 31 Hoy en día, lo mejor es unirse a la iglesia. Hacerse miembro, apoyar un programa de radio. Bueno, eso está bien. No las critico, pero les digo, construir una gran escuela en algún lugar, ¿no? Todos quieren construir una escuela de teología. Quieren todo el dinero que la gente pueda dar para apoyarla, e invierten millones de dólares en ella. Y luego, esta misma clase de personas dice creer que Jesús viene en esta generación. ¿Acaso no saben que la gente no está completamente ciega? Pues, su propio testimonio da testimonio. Sus acciones hablan más que sus palabras. ¿Cómo pueden decir que creen que Jesús viene y querer construir un edificio de $1 millón? Y los misioneros, es cierto. Están descalzos. Y como no pertenecen a ninguna organización, no reciben apoyo. Y luego dicen que creen que la venida del Señor está cerca, que vendrá en esta generación. La gente sabe que no es así. No están convencidos, eso es todo. No lo creen. Simplemente lo toman como una tradición. Alguien dice, gloria a Dios. Jesús viene pronto. El siguiente dice, gloria a Dios. Jesús viene pronto. Si creyeran eso, se oiría el clamor más grande en esta ciudad. Es una tradición. No es una realidad para la gente. No, no se cumple. Demuestra que no se cumple. No están convencidos de que Él venga en esta era, y tampoco están convencidos, repito, de que Él esté con ellos. No están completamente convencidos. Ahora bien, Eva no estaba completamente convencida de que la palabra de Dios fuera verdadera. Si lo hubiera estado, nunca habría escuchado la razón que le dio Satanás. Son dos grandes batallas. La primera se libró en el cielo. Satanás fue expulsado. Y Dios es un gran militar. 32 Ahora. Verán, cuando, si una nación envía espías a todas partes para averiguar qué tiene el vecino, pues tenemos muchos, aunque somos amigos de Inglaterra, hay espías ingleses aquí para ver nuestros secretos atómicos. Y también hay espías estadounidenses en Inglaterra viendo lo que tienen. No hay confianza mutua, porque si uno encuentra algo, otro intenta encontrar algo diferente para contrarrestarlo. Así es como sobreviven. 33 Dios, a su ejército, que Él sabe, y cada nación intenta equipar a su ejército con lo mejor. Deben hacerlo para sobrevivir. Y Dios, al equipar a su ejército, siendo infinito, conocía la mejor armadura que existía. ¿Y qué hizo? Le dio a su ejército su palabra. No nos fortificamos con denominaciones. No nos fortificamos con grupos. Nos fortifica la palabra de Dios. Y el diablo lo sabía, así que intentó en el único, y ahora, el espía, el diablo tratando de encontrar una manera de atravesar ese muro, pudo haber intentado el placer, pudo haberlo intentado todo. Pero ¿saben dónde atrapó a Eva? En el razonamiento. La Biblia dice que debemos derribar el razonamiento. La fe lo hace. Ahora, razona. ¿No es razonable, hermano Branham, que la iglesia esté en mejor estado hoy que en la calle Azusa, o en ese tiempo? No, señor. Se han alejado de la palabra. Se han alejado de su escudo. La palabra es nuestra protección. Y aunque la gente no se atrevería a decir que no lo cree, lo afirman, pero sus acciones hablan más que sus palabras. Cuando un hombre dice, gloria a Dios. Esperamos que Jesús venga en cualquier momento. Digamos que vamos a construir un edificio aquí, que vale muchísimos millones de dólares. Ya saben que 2 por 2 son 4. Cualquier alumno de segundo de primaria lo sabría. ¿Y cómo pueden creer que Él viene ahora y construye grandes edificios? 2 Corintios 10, 5 Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 34 Y, sin embargo, vemos la presencia misma de Cristo en el cumplimiento mismo de su palabra.
Pero no estamos convencidos de que sea él, es cierto, porque las comparaciones carnales y demás han desorientado a la gente. Es tan difícil respetar los mensajes. Y a cualquier cosa que se levante lo llaman mensaje, cuando un mensaje debería ser derribado. Y si no se cumple, hay un espíritu maligno. Dios dijo: si hay entre ustedes un espiritual o un profeta, yo, el Señor, le hablaré. Y si no se cumple, entonces no soy yo. Pero si se cumple, temedle, porque yo estoy con él, porque Dios es verdad. Simplemente nos levantamos. Y, como ven, se ha convertido como una bazofia. Así es. Es una palabra horrible, pero esto es la escuela dominical. Aclaremos esto. Es el jubileo. Simplemente se ha convertido en ese lugar. Lo he visto. Lo he visto aquí mismo en este tabernáculo. Lo veo en mi tabernáculo. Lo veo en todas partes. Deuteronomio 18:18, yo les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Deuteronomio 18:22, cuando un profeta hablaré en nombre de Jehová, si lo que dice no se cumple ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado, sino con soberbia la habló el profeta. No tengas temor de él. 35 Claro, como decía la visión, simplemente se apartan. Tiene que ser así. Si se lo hicieron a él, y se lo hicieron al revés, lo volverán a hacer, porque recurren a razonamientos. ¿No deberíamos tener esto? ¿Y aquello? Esos son razonamientos, no la palabra. Ahora bien, dirán, ¿y cómo lo saben? Bueno, recurramos a la Biblia y veamos si Dios lo confirma o no. Si Dios hizo una promesa, Dios debe cumplirla. Si no la cumple, no es Dios. No se puede simplemente adivinar. Hay que creerle de verdad, y más vale que sepan de qué están hablando. Ahora bien, ellos lo afirman, pero sus acciones hablan más que sus palabras. 36 Saben, Jesús dijo: si me aman, apacienten mis ovejas. Nunca dijo que las trasquilen. Apacientan. Nunca dijo que las eduquen. Dijo que las apacienten. Bueno, las ovejas se alimentan correctamente con alimento para ovejas. Y el alimento para ovejas es la palabra. Porque no solo de palabra vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo una aquí y otra vez, sino cada palabra. Línea por línea, un poco aquí y otro allá, cada palabra. Denles alimento para ovejas. Y el alimento que buscan es la vida. Una verdadera oveja busca la vida. Y solo hay una cosa que tiene vida. Jesús dijo: mis palabras son vida. Él es la palabra, y Él es vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Él es la palabra. Ahora bien, ¿cómo les vamos a dar credo? Pues les están dando hierbas denominacionales. Credos, en lugar de alimento para ovejas, la palabra. ¿Y qué cultivan? Bueno, solo lo que produce la hierba, sin duda. Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre línea, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allí. Mateo 4:4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4, Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 21:15, cuando hubieron cenado, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Juan 21:16 le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Juan 21:17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le había dicho la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 37 Juan el Bautista. Cuando tenemos pocos registros de Juan. Lo único que sabemos es que era hijo de un sacerdote, y que sus padres eran ancianos. Y cuando él era, Zacarías estaba trabajando en el templo, agitando el incensario mientras la gente oraba.
Sabemos que el ángel del Señor se le apareció y le dijo lo que sucedería. Y entonces, eran ancianos. Debió de dolerles el corazón a los ancianos al saber que Juan no vivirían ordinariamente para verlo llegar a su poder. Pero sabían que iba a ser un gran siervo de Cristo, un profeta. Ahora bien, es extraño. Si ese padre, sentándose y diciéndole a Juan, Juan, hijo mío, cuando naciste sucedió algo extraño, sucedió algo extraño. Juan nació para el trabajo, en lugar de ir a la escuela de donde salió su papá, lo cual era absolutamente tradicional. El niño debía seguir la línea paterna, incluso, alguien que lo sepa, leyendo, sobre la iglesia de Niza, como San Martín. Su padre era militar. Él, sin duda, tenía que seguir la línea paterna y ser militar. Y era costumbre en aquellos tiempos que imitaran a su padre. Así era, el sacerdote del sacerdocio levítico, Leví, uno seguía al otro. Era una línea sacerdotal. Algunos eran pastores de ovejas, otros de ganado, y todos seguían su línea. Pero Juan, qué extraño. En lugar de él, sabiendo que su trabajo era importante, Lucas 1, 7, y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Lucas 1, 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el templo del Señor. Lucas 1, 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Lucas 1, 11, y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Lucas 1, 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 38 Ahora bien, sin duda si hubiera asistido a la escuela de donde venía su padre. Este es el hijo de Zacarías. Así que les diré lo que haremos. Les diremos lo que haremos. Lo haremos un gran hombre entre nosotros como este, porque su padre fue un gran hombre. Le daremos su educación, su doctorado, y todo lo demás. Juan sabía que si alguna vez recibía esa inyección, perdería el verdadero valor de su llamado. Así que se fue al desierto a esperar, porque sabía que debía presentar al Mesías. Sabía entonces lo mismo que se supone que debemos saber hoy, que la venida del Mesías estaba cerca, como creemos hoy. Juan nunca fundó ninguna escuela, pero le preocupaba la palabra del Señor. Y después de preocuparse, supo que tenía que estar convencido de dónde estaría ese Mesías. Y estaba tan convencido cuando salió, que dijo, hay uno entre ustedes a quien no conocen. Oh, hermano. Hay uno ahora mismo entre ustedes. No lo conocen, pero es él. Lo conoceré porque estoy convencido de que no puedo equivocarme. Dios me dijo en el desierto que lo reconocería, porque vería una señal sobre él, una señal mesiánica. Juan 1, 26. Juan les respondió, yo bautizo con agua. Pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. 39 Uno de ellos, uno de los principales sacerdotes, podría haberse acercado y decir, Señor, lo consideramos profeta. Aquí está el hermano fulano. Es un hombre maravilloso. Es uno de los mejores amigos del sumo sacerdote. Es un tipo excelente. ¿No cree, Señor, no cree, ahora sea sincero, no cree que él es el Mesías? No. No cree que deberíamos hacerlo. No sé nada de eso. Pero él dijo, lo conoceré, porque el que me dijo en el desierto que fuera a bautizar con agua dijo que sobre quien viera descender el Espíritu, ese sería él. Ahora bien, no dijo, les diré lo que haremos. Fundaremos una escuela. Educaremos a mucha gente en esto. No, Señor. Era demasiado tarde. Solo quedaba prepararse. Predica la palabra, espera la señal. Juan 1, 33, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 40 Y entonces, un día, cuando salió de allí, predicando al otro lado del río, un sacerdote le dijo, bueno, Rabí, ¿quiere decirme que llegará un día en que el sacrificio diario cesará en el templo y no habrá más corderos? Él respondió, llegará un día en que un hombre será el Cordero de Dios. Oh. Dijeron, Rabí, está loco. Él dijo, ahí está. Es él. ¿Cómo está tan seguro? ¿Cómo está tan convencido? Primero, le preocupaba cómo lo sabría. Y luego, cuando supo exactamente qué sería, se convenció de que era él. Lo vio. ¿Por qué no podemos verlo nosotros hoy? Cuando Dios profetizó estas cosas venideras, incluso la iglesia de la Odisea, y la acción del Espíritu en estos días.
Debemos preocuparnos por estas cosas, y entonces estaremos convencidos. No pudo haber cometido un error. 41. Ahora descubrimos que este discípulo, después de que Juan hizo esta declaración y lo llamó allí mismo, he aquí el Cordero de Dios, Andrés estaba con ellos. Y Andrés siguió a Jesús porque confiaba en Juan, al ver su sinceridad, de que anunciaría al Mesías. Y cuando lo hizo, le preguntó, Rabí, ¿dónde vives? Y Jesús le respondió, ven a ver. Ven a ver dónde vivo. Y se quedó con él esa noche. Se quedó con él hasta que se convenció de que ese era el Mesías. El problema es que no nos quedamos lo suficiente. No estamos convencidos. Por eso nos hemos despreocupado. Por eso estamos tan ocupados con las cosas del mundo. Por eso estamos tan intranquilos. Aún no estamos completamente convencidos. Creemos que sí. Pero cuando estás completamente convencido, como dijo el hermano mayor hace un rato, algo sucede. Cuando estás realmente convencido, entonces te preocupas. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan 1:37. Y los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Juan 1:38. Entonces Jesús se volvió, y al verlos seguirlo, les dijo, ¿qué buscáis? Le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde moras? Juan 1:39. Él les dijo, venid y ved. Fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. 42. Ahora, recuerden. Andrés, tan pronto como fue discernido, convencido, se preocupó por su hermano. Quería que su hermano supiera algo al respecto. No se puede quedar quieto. Hay que hacer algo al respecto. Esteban estaba convencido. Ahora bien, cuando uno está convencido, se preocupa. Y esa es la razón por la que estoy tan convencido de que la iglesia está en esta comunidad de la Odisea, y esa es la razón por la que me preocupa. No es que no me gusten estas cosas. Es porque estoy completamente convencido de que estoy diciendo la verdad de la palabra de Dios. Observo sus acciones. Me he visto hacer cosas y me pregunto por qué, y miro hacia atrás y aquí está. Él me habla, y me pregunto, nunca pensé en eso. ¿Por qué aquí? Eso es exactamente. Entonces me convenzo, y esa es la razón por la que me preocupa. No quiero que nadie se pierda. Estoy preocupado por ti. Me preocupa la gente, porque estoy convencido de que Jesús es el Cristo. Estoy convencido de que vivimos en los últimos días. Por eso, de vuelta en el campo. Empecé hace muchos años. Podría haber sido 2 veces multimillonario. Pedir prestados $40,000. Eso habría sido una miseria, como decimos. ¿Por qué? ¿Por qué no los aceptaste? Tu pastor sabe cuántos miles de dólares rechazamos. ¿Por qué? Estoy convencido de que estamos en el final, y me preocupa la condición de la iglesia aquí al final. 43. Estoy convencido de que las mujeres se cortan el pelo. Me preocupa. Son mis hermanas. Estoy convencido de que los hombres son marionetas. Me preocupan mis hermanos. No es que no los ame, los amo. Esa es la señal misma de que los amo. No es que esté tratando de ser crudo con ellos. Estoy convencido, luego me preocupa. Ahora todos deberíamos estar convencidos. Y cuando estamos convencidos, nuestras vidas comienzan a arder, como dijo el hermano. Hay algo, no podemos quedarnos quietos al respecto. No tienes descanso. Simplemente, como dijo hace un rato, no pudo dormir en toda la noche. Estaba convencido de que eso era Dios. Estaba preocupado por conseguirlo él mismo. ¿Ves lo que quiero decir? Convencido, y luego preocupado. Sí. 44. Juan permaneció en el desierto hasta que descubrió el plan de Dios. Entonces se preocupó. Conocía su señal. Andrés pasó la noche con Jesús, y luego se preocupó por su hermano. Fue a buscarlo. ¿Cuántas veces podríamos decir esto con solo? No tengo mucho más tiempo allí arriba, pero quiero decir estas palabras más, si me tienen paciencia unos 10 minutos más. Jacob sentía la necesidad de regresar a casa, pero sabía que tenía que enfrentarse a su enemigo. No sabía cómo lo haría. ¿Qué hizo? Primero se quedó allí hasta que se aferró a Dios. Y cuando estuvo convencido de que había recibido la bendición porque Dios así lo había dicho, entonces se preocupó. Primero debía quedarse hasta que supiera que algo había sucedido.
Tenía una marca en su ser físico que mostraba que Dios la había puesto sobre él. Grande, fuerte, bueno, él era Jacob a este lado del río. Un cobarde grande, fuerte y saludable. Y al otro lado del río era un Israel cojeando. De este lado del río era un hombre fuerte, un Jacob, un engañador. Y del otro lado era un guerrero cojeando, sin miedo a nada. Ni siquiera quería nada que Esaú pudiera darle. Estaba convencido de que Dios lo había tocado. Cada paso lo hacía diferente. Cuando un hombre ve tan claramente la diferencia de la marca del Espíritu Santo en su vida, entonces está convencido y preocupado. Cuando ves al siguiente hombre, un Jacob cobarde y grande, de pie así. Bueno, bendito sea Dios. Soy el doctor fulano de tal, hermano, agáchate y cojea un poco entonces. Claro que sí. 45 Samgar, muchos de ustedes, fue uno de los jueces de Israel, un pequeño, muchos ministros ni siquiera lo ven en la Biblia, pero fue uno de los jueces de Israel. Hay un pequeño versículo escrito sobre él. Pero me cae bien. Es un hombre que me gusta. Ya saben, los filisteos, en aquel entonces, cada uno hacía lo que quería. Así que descubrimos que los israelitas habían cosechado mucha cosecha, y los filisteos se habían quedado atrás, apostando, y los habían dejado esclavizarse. Y aquí entraban directamente, sin unidad entre ellos, y decían, bueno, tómense sus cosechas. Año tras año lo hacían. Este viejecito un día, no era un guerrero. Lo único que tenía era su cosecha. Me lo imagino allí de pie después de guardar su cosecha en el granero. Miró a sus pequeños harapientos, y a su esposa necesitaba un vestido. Y simplemente lo preparó todo bien. Y él estaba allí de pie, inclinado, y decía, bueno, tal vez podamos comer este invierno. 46 oyó algo. Miró por la ventana del granero, y allí venían 1000 filisteos, marchando, con enormes placas de armadura sobre ellos, hombres corpulentos y bien entrenados, lanzas en sus manos, marchando directamente para tomar lo que tenía. Miró a sus hijos. Miró a su esposa. Estaba preocupado. ¿Pero qué era? Estaba indefenso. No era un espadachín. Ahora bien, no dijo. Un momento. Quizás debería ir a la escuela y aprender a batirme en duelo con los credos. Si hubiera hecho eso, eso es todo lo que habría sabido. Pero hay algo que sabía. Casualmente pensó. Soy israelita de nacimiento. Y Dios le prometió a Abraham, mi padre, que su descendencia poseería la puerta de su enemigo. Amén. Basta. Amén. Estaba preocupado por su familia. Estaba convencido de que era israelita. Lo primero que tuvo en la mano, lo agarró. Era una aguijada de bueyes. Un palo con un trocito de bronce en el extremo. Quitaba el barro del arado, empujaba la aguijada, aguijoneaba al buey mientras avanzaba. Génesis 22, 17. Bendeciré y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 47 y 1000 filisteos con armadura. No se ve la oposición. Estaba preocupado y convencido. Estaba convencido y sabía que era israelita. Estaba convencido de que Dios no podía mentir. Estaba convencido de que la bendición estaba sobre él. Sabía que era una promesa de Dios. Amén, hermano. Me siento muy religioso ahora mismo. Estaba convencido de que era la promesa de Dios, al igual que Hechos 2, 38 es la promesa de Dios. Estaba convencido de que Dios dijo que su descendencia, que él era, poseería la puerta del enemigo. Así que agarró la aguijada, se paró allí y los derrotó a todos. ¿Por qué? Estaba preocupado y convencido. Así es. Nunca esperó, ahora para aprender todos los credos y todo, y cómo batirse en duelo, y debo ser un guerrero. Ese es el problema hoy. No se convencen después de aprenderlo. Un joven hoy quiere ir a la escuela. ¿Y nuestros pentecostales, qué hacen? Lo primero es enviarlo a la escuela unos 10 años para obtener su licenciatura en artes, ¿cierto? A algún seminario. Y cuando sale, tiene que aprender todos los rituales. Y cuando sale, todavía no está convencido. Ya sabes, Dios convenció a la gente más en 10 días de lo que nosotros podemos convencerlos en 10 años. Cuando nuestros seminarios salen, todavía no están convencidos, porque se les ha inyectado la tradición. Pero cuando esperaron en Dios durante 10 días, ciertamente estaban convencidos entonces. Ciertamente estaban convencidos. Algunos de ellos en Pentecostés ni siquiera podían escribir su propio nombre.
Pero estaban convencidos de que era Dios. Sabían que lo era. Morirían por ello. Sabían que era Dios. Estaban convencidos. Sí. 49. Así que estaban convencidos de su mensaje. Estaban convencidos de su obra. Además, estaban convencidos. No tenían que salir y que algunos les dijeran: un momento. ¿De qué escuela de estudios vienes? Un momento. ¿Cómo vas a salir sin una tarjeta de la comunidad? ¿Qué vas a hacer? Estaban convencidos. Voy a decir algo. Estaban convencidos de que él era todo lo que necesitaban. Todavía no hemos llegado a ese punto. Estaban convencidos. No necesitaban educación. Estaban convencidos de que no necesitaban una tarjeta de la comunidad. Sabían que eran descendientes de Abraham, que Dios es capaz de cumplir lo que prometió. Él estaba convencido de que él era todo lo que necesitaban. No querían su líquido de embalsamamiento denominacional. Ya tenían una inyección, y estaban convencidos de que era suficiente para curarlos. Estaban convencidos de que eso era todo lo que necesitaban. Y aquí hay otra cosa, como me dijo el hermano pequeño ayer. Le dije: quizás mi gramática no sea la correcta. Y él: bueno, te lo digo. La gente no se da cuenta. No creo que le presten mucha atención. 50. Aquellos hermanos que salieron de Pentecostés allá arriba, estaban convencidos de que él era todo lo que necesitaban, y estaban convencidos de que eso era todo lo que la gente necesitaba, a él. Y yo estoy convencido de lo mismo. No estoy convencido, no me dicen simplemente que tengo que hablar mejor, y que tengo que hacer esto, y aquello, y tener mejor, quedarme quieto detrás del púlpito para, eso es psicología. Dices: bueno, asiste la mejor clase de gente. La clase de Dios asistirá. Él trabaja en ambos extremos de la línea. Estoy convencido de que la gente no necesita una gran cantidad de esto, aquello o lo otro. Estoy convencido. Porque sé lo que hizo por mí, estoy convencido de que hará lo mismo por ellos. Sí, Señor. Estoy convencido de que Él suplirá todas sus necesidades. Estoy convencido de que Él suplirá las necesidades de todos los demás. 51. Hace poco leí aquí sobre Hudson Taylor. Muchos de ustedes han leído sobre él, el gran misionero en China. Un día, un joven se acercó a él, de unos 14 o 15 años. Le dijo: señor Taylor, creo que tengo un llamado a ser ministro. Cuando tenga 25 años, dijo: ¿sabe qué? Voy a unirme a su escuela y quiero aprender. El señor Taylor, el caballero cristiano, le dijo: hijo, no esperes a que la vela se consuma a medias. Ve cuando esté encendida. Así es. No necesitas aprender de esto y aquello. Dices: bueno, la vela acaba de encenderse. Sí, cuando esté encendida. Bueno, no sé nada de teología. No necesitas saberlo. Ve y cuéntale cómo se encendió. Quizás eso los encienda. Lo que necesitamos es un tiempo de encender velas, el poder del Espíritu Santo, en lugar de tanto dogma artificial y formación teológica. Estoy convencido de que eso es lo que la gente necesita. Ya sea que sepa el abecedario o no, ya sea que sepa distinguir el grano del café partido, si tan solo deja que esa vela se encienda, Dios se encargará del resto. Correcto. Estoy convencido de que eso es todo lo que necesita. 52. El ciego que Jesús sanó no podía discutir la teología de esos sacerdotes. Se acercaron, todos los sacerdotes que lo rodeaban, y le dijeron: ¿sabe, aquí está el doctor fulano? Pertenece a cierta iglesia. Él no podía discutir su teología. Dijeron: bueno, sabemos que este hombre es pecador. Sabemos que lo es. No está de acuerdo con nuestras enseñanzas. ¿Qué hace? Engaña a nuestra gente. Los extravía. Sabemos que es pecador. Hermano, él no podía discutir la teología, pero estaba convencido de que podía ver. Así es. Creo que eso es lo principal hoy. No puedo decirle dónde debo estar, ni si tiene que ser esto o aquello. Pero ciertamente estamos convencidos de que tenemos algo. Como dijo la anciana de color. Dijo: hermano, quiero dar un testimonio. Adelante, hermana. Ella dijo: ¿sabe qué? Dijo: no soy lo que debería ser, dijo, y no soy lo que quiero ser. Pero, dijo, una cosa sí sé, no soy lo que era. Así que creo que eso está bien. No soy lo que quiero ser. No soy lo que debería ser. Pero sé que tampoco soy lo que era. Así es. ¿Por qué? Al menos la vela está encendida. Amén. Juan 9, 24. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: da gloria a Dios.
Nosotros sabemos que este hombre es pecador. 53 David. Era el más pequeño del ejército ese día, un hombrecito rubicundo. Era el menos entrenado. Pero estaba convencido de que el Dios al que servía, por experiencia propia, podía matar a un león que lo atacara, podía matar a un oso que intentara matarlo. Y estaba convencido de que si ese filisteo incircunciso estaba causando estragos en su Dios y su ejército, podría entregarlo en mis manos. Amén. Saúl dijo: espera un momento, hijo. Te daré un poco de entrenamiento. Te daré una licenciatura en artes en unos minutos. Ponte mi escudo. Eso simplemente le dio un peso al pequeño. Dijo: quítate eso. Descubrió que su chaleco eclesiástico no le quedaba bien a un hombre de Dios. Dijo: déjame ir como fui antes. Así es. Oh, si esta iglesia de Luisiana sigue el mismo camino que empezó hace 50 años, derrotarán a todo demonio que se les presente. Es la promesa de Dios. Sin embargo, tienen que estar convencidos de que Cristo está con ustedes. Tienen que estar convencidos. Luego, se preocupan por los demás. 1 Samuel 17:37, David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor esté contigo. 1 Samuel 17:46 Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te heriré, y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy los cuerpos muertos del campamento de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. 54 Sansón se encontró en el campo con 1000 filisteos. Miró. No tenía nada en la mano. Era un camarón diminuto, de pelo rizado, más o menos así, con 7 mechones colgando por la espalda. Y ahí venían 1000 filisteos arremolinándose a su alrededor. Miró. No era un duelista. No tenía licenciatura en artes, ni doctorado, ni licenciatura en derecho para saber cómo manejar la situación. Pero sintió que había regresado. Aún conservaba la promesa. Entonces se convenció. No estaba entrenado. Estaba convencido de que Dios estaba con él, porque tenía la evidencia a su alrededor. Oh, Dios. Ojalá pudiera hacer algo. Ojalá tuviera un cubo que pudiera verter en el cuello de todos y decir: llénenlo. Aquí está. Llénenlo. 55 Convencido y luego preocupado por su pueblo. Moisés, un profeta fugitivo. Había perdido toda esperanza. Oh, Israel nunca será liberado. Eso fue algo que mamá me dijo. Pero intentó hacerlo por sí mismo. Eso es lo que la Iglesia intenta hacer, intentando que toda la unicidad sea Trinidad, la Trinidad sea unidad, la Iglesia de Dios sea fulano de tal, y los metodistas sean bautistas. Nunca lo lograrás. ¿Qué estás haciendo? Es solo psicología, un cambio de mentalidad. ¿Qué es? En todo el grupo, ¿dónde ves a Dios en todo esto? Esa es la razón. Esa es la razón. Ellos tampoco están convencidos. Están convencidos de que son una denominación. Pero no están convencidos de que Dios esté con ellos, o no actuarían como lo hacen. Dicen que sí, pero sus palabras, sus acciones hablan más que las palabras. Por sus frutos los conoces, sea correcta su confesión o no. Dicen que creen en Dios, que es un gran Dios, el mismo Dios, y niegan su palabra. Guay. Que lo digan para otro día. Tonterías. 56 Moisés necesitaba ser convencido. No tenía experiencia, pero era un gran hombre. Era un guerrero. Pensó que por ese entrenamiento que tenía, mató al egipcio, echó tierra encima y dijo: lo haré. Y llegó la primera pequeña prueba. Los días de los milagros deben haber pasado. Salió al desierto. Pero un día Dios atrapó a ese profeta fugitivo. Vio una zarza ardiendo. Se quedó observándola un rato. No se consumió. Se acercó y dijo: ¿qué zarza más extraña? Me pregunto qué tipo de químicos habrán esparcido sobre esas hojas. Simplemente sigue ardiendo. Y una voz dijo: Moisés, quítate los zapatos. Sí, señor. Aquí viene. Él dijo: ¿por qué perdiste el interés? He escuchado los gemidos de mi pueblo. ¿Por qué huiste de ellos? ¿Por qué eludiste tu puesto? He escuchado los gemidos de mi pueblo. Recuerdo mi palabra, la que le prometí a Abraham, su padre. Éxodo 3:5 Y él dijo: no te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:7 Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores.
Porque he conocido sus angustias. 57 Necesitamos otro Moisés. Moisés estaba completamente convencido. Tan convencido estaba que al día siguiente montó a su esposa en una mula, con un jovencito a su lado, y así fue a Egipto para una invasión en solitario. Ya sabes, cuando estás convencido, te comportas de forma extraña ante el mundo. Pero cuando estás convencido, estás convencido. Di, ¿a dónde vas, Moisés? Bajas a tomar el poder. Y lo hizo. ¿Por qué? Estaba convencido de que era Dios. Ese es el problema con nosotros, los pentecostales. A veces nos preguntamos por esta bendición que recibimos. Así es, amigos. No estoy tratando de hablar con desfachatez. Así es. Nuestras acciones lo demuestran. Detén a Moisés. Di, Moisés, espera un momento. Creo que te equivocaste, Señor. Soy doctor en divinidad. Quítate de mi camino. Estaba completamente convencido. Y cuando se convenció, se preocupó por llevar a cabo lo que Dios quería que se hiciera. 58 Y hoy estoy convencido de que estoy haciendo todo lo posible por hacer lo que creo que Dios quiere. Desmantelar esta era de la iglesia de la Odisea. Me mantuve solo, con Dios, pero he intentado cumplir mi misión. No los he traicionado. He intentado hablar con ambos lados y aprovechar todas las oportunidades. No unirme a ninguno, porque estoy convencido y me preocupa. Lo veo aquí mismo en la Biblia. No me atrevería a leértelo, pero lo sé. Tú mismo deberías saberlo. 59 Ahora, fíjense, estar convencidos y luego preocuparse. Moisés se preocupó cuando oyó la voz de Dios que le hablaba, y supo que era bíblica. Cuando un hombre, de pie allí, mirando la zarza ardiente, oyó una voz sobrenatural que lo llamaba y lo comisionaba, aferrándose a las escrituras, quedó completamente convencido. Y vemos a Dios prometer algo, y lo vemos suceder así, y decimos, bueno, quizás fue así. Ahora no lo sé. Quizás la Trinidad tenga razón. Quizás la unicidad, quizás los metodistas tengan razón. Aún no estás convencido. Así es. No estás convencido. Tienes que convencerte, entonces te preocupas. Al día siguiente, estaba en camino, en acción, rumbo a Egipto para tomar el poder. 60 Los jóvenes hebreos en Babilonia estaban convencidos de que Dios podía liberarlos. Escuchen atentamente. Estaban convencidos de que Dios podía liberarlos, y entonces se pusieron firmes. ¿Ven lo que intento que hagan? Sabían que Él les había prometido no inclinarse ante una imagen. Él era el Señor tu Dios, y ellos no podían inclinarse ante una imagen. Estaban convencidos de que esa era la palabra de Dios. Estaban convencidos de que Él era capaz, como Abraham, de cumplir lo que había prometido. Y si estaban convencidos de la palabra de Dios, Dios se preocupaba por ello. ¿Sabes a qué me refiero? Regresa a la palabra. Toma esa receta que te di la otra noche. Si estás convencido de que esa es la palabra de Dios, si estás convencido y sabes que Él puede hacerlo de nuevo, Él puede traernos otra calle azusa. Si estás convencido de que es correcto en cuanto a su palabra, entonces a Dios le preocupa que su palabra se cumpla. Pero aún no estamos convencidos. Cierto. No lo estamos. Si lo estuviéramos, algo sucedería. Dices, aquí está tu objetivo. Tienes tu arma, pero el percutor está abajo. Tira, tira, tira. Pero el percutor está abajo. Convéncete, jala el percutor hacia atrás y luego tócalo. Algo sucede. Cae fuego. Mira, aún no estamos convencidos. 62 Cuando se convencieron de que Él era capaz de cumplir su palabra y de que la confirmaría, se preocuparon. Igual que ahora. Si estamos convencidos, Él cumple su palabra. Si estamos convencidos de que Dios cumple su palabra, Dios se preocupa por cumplirla en nosotros si nos preocupa. Marta estaba convencida cuando salió corriendo y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Después de que él la rechazara, ella se comportó como la mujercita griega, persistente. No somos lo suficientemente persistentes, porque no estamos lo suficientemente convencidos. Gracias por su paciencia, pero esperen un poco más, hasta que termine. Estaba convencida. Sin importar lo que él hiciera ni lo que dijeran de él, ella estaba convencida de que las escrituras lo habían identificado correctamente como el Hijo de Dios. Y si él era el Hijo de Dios, Dios obrando a través de los hombres, si esa mujer de la Biblia, la sunamita, pudo recibir a su bebé porque Dios identificó perfectamente a ese hombre como profeta, Elías.
¿Y si él estaba en su profeta, qué hay de su hijo? Y su hijo era el Dios profeta. Entonces, ella estaba convencida de que eso era correcto. Tal vez mientras preparaba las galletas y freía los huevos, estaba pensando en eso cuando su hermana intentó reprenderla. Juan 11:21. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 63. Fíjense, piénsenlo. Salió corriendo y dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero estoy completamente convencida, incluso ahora, de que si le pides a Dios, Dios te dará lo que pides. Oh, hermano. Si pudiéramos aceptar ese Espíritu Santo que está entre nosotros ahora mismo de esa manera, completamente convencidos. Completamente convencidos. ¿Por qué? Ella lo había visto identificarse, al hijo de la mujer de Naín. Ella sabía que era así. Ella lo creía. Sin embargo, él era un hombre. Aún así, ella lo creía. No era tanto él, era Dios. Él era un Dios hombre. Ella sabía que él cumplía los requisitos en las Escrituras. Él era el Mesías. Dios lo había probado y vindicado por su palabra. Y como dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. No soy yo. Es mi Padre que mora en mí. Él hace la obra. Yo no hago nada hasta que lo vea hacerlo primero. Ella estaba convencida y dijo: Señor, aunque esté muerto, aunque esté enterrado, aunque apeste. Pero incluso ahora, si se lo pides a Dios, Dios te lo dará. Se levantó y le dio una verdad que nunca antes se le había dicho. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces llegó a un punto. Él podría ascender con ella. Y cuando la iglesia llegue a un punto, tú ascenderás. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10:38. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Juan 11:21. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 64. Como dije sobre las mujeres, y el hombre me dijo: deja ya de hablar de esas mujeres sobre su cabello y cosas así, y de esos hombres sobre sus denominaciones, y demás, y dijo: ¿por qué no les enseñas a recibir dones? La gente cree que eres profeta. Dije: no pretendo serlo. Dijo: pero la gente piensa que eres así. Dijo: ellos lo creen. Dijo: yo mismo lo creo. Dijo: ¿por qué no les enseñas a conseguir cosas para ayudar a Dios? Dije: espera a que aprendan el abecedario. Entonces les enseñaremos álgebra. Correcto. Y cuando lo aceptes, Marta, creo que eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces recibió una revelación: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo: sí, Señor. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde lo has enterrado? Estaba convencida de que él podía hacerlo. Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11:27. Ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan 11:34. Y les preguntó: ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron: Señor, ven y mira. 65. Jairo estaba convencido de que si Jesús imponía las manos sobre su hija enferma, sanaría, sin importar lo que dijera su iglesia. Mi hijita está a punto de morir. Solo ven y pon las manos sobre ella. Estoy convencido. Era una especie de creyente en secreto. Pon las manos sobre ella y vivirá. Y entonces llegó el mensaje: está muerta. Su corazón dio un vuelco. Jesús iba de camino y dijo: ¿no te dije que si tan solo creyeras, verías la gloria de Dios? Estaba convencido. Sigamos caminando. Totalmente convencido.
Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, vino un principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Marcos 5:23. Y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está a la muerte. Ven ahora y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Juan 11:40. Jesús le dijo: ¿No te dije que si creyeras, verías la gloria de Dios? 66. El soldado romano, por ser romano, reconoció que ese era Dios. Estoy convencido de que tienes poder sobre todo demonio. Estoy convencido de que eres el Hijo de Dios. No soy digno de que entres bajo mi techo. Pero si tan solo pudiera oírte hablar la palabra, estoy convencido de que mi siervo viviría. Amén. Que Dios tenga piedad. Si un pagano pudo aceptar eso y estar completamente convencido de lo que había visto demostrar sobre el mesianismo de Jesús, siendo él un pagano romano, ¿qué tal una iglesia pentecostal que lleva 50 años trabajando, y aún no está convencida? 50 años en Luisiana, derramando tras derramar, y aún así, ese soldado romano, un pagano, dijo: solo di la palabra. Eso es todo lo que quiero saber, lo que dice la palabra. Te he dado la receta. Eso es lo que dice la palabra. ¿Estás convencido? El romano estaba preocupado por su hijo y estaba convencido de que si lograba que Jesús dijera la palabra, y que esta fuera la palabra de Dios, lo lograría. Así es. Estaba convencido. Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi mozo sanará. Lucas 7:6. Entonces Jesús se fue con ellos. Y cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión le envió amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. 67. La mujer con el flujo de sangre, aunque nadie lo había hecho nunca, estaba completamente convencida de que si tocaba el borde de su manto, sanaría. Tuvo que dejar su hogar, débil. ¿Cómo podría ilustrarlo por un momento? Pasando por Brigham Young y todos los demás, pasando por toda esa gente, los días de los milagros han pasado. Se metía entre sus piernas y se abría paso entre ellos, su pobre y débil cuerpo. Y estaba completamente convencida. Si tan solo pudiera, él ni siquiera tendría que hablarme. Si de alguna manera pudiera tocarme, mi flujo de sangre se detendría. Estaba convencida. Mateo 9:20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9:21. Porque decía dentro de sí: si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5:25. Y una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, Marcos 5:27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5:28. Porque decía: si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Lucas 8:43. Y una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, y que había gastado en médicos todo su patrimonio, y por ninguno había podido ser curada, Lucas 8:44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 68. La mujer junto al pozo se convenció de que él era el Mesías al ver la señal bíblica. Dijo: Señor, percibo que eres profeta. Cerramos. Percibo que eres profeta. Él sabía, le dijo: ve a buscar a tu marido. Y ella respondió: no tengo ninguno. Él dijo: tienes 5. Ella dijo: Señor, lo sé, estoy completamente convencida de que eres profeta. Pero nos han enseñado, hace siglos que no tenemos profetas, y sé que tú sí lo eres. Ahora voy a averiguar algo. Sabemos que, según las escrituras, el próximo que vendrá es el Mesías. Y cuando el Mesías venga, nos dirá estas cosas. Ahora bien, si eres profeta, me dirás la verdad, porque la palabra del Señor llega al profeta. Y te veo hacer una señal. Es una señal extraña. El Mesías va a hacer esa señal. Él dijo: yo soy. Ella estaba convencida. No le preguntó más. Fíjense. Enseguida dejó el cántaro, preocupada de que alguien más lo supiera. Amén. Estaba convencida. ¿Qué? Vio la señal bíblica. Y oyó a ese hombre que ella sabía que era profeta, y la palabra está con el profeta, y supo que era la verdad, que no le mentiría. Y estaba convencida de que era profeta, y vio la señal mesiánica. Y cuando él le dijo que era el Mesías, eso fue suficiente. Estaba convencida y preocupada por su gente. Corrió por las calles diciendo: vengan a ver a un hombre.
El hombre me dijo lo que he estado haciendo. ¿No es ese el mismísimo Mesías? Estaba convencida. Claro. Juan 4:16 Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17 La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25 La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26 Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4:27 Entonces vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablase con la mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué preguntas? ¿O, por qué hablas con ella? Juan 4:28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 69 Pedro estaba convencido, sentado en ese trozo de piedra cuando llegó con Andrés, y Jesús le dijo, Simón, tu padre es Jonás. Estaba convencido. Eso nunca se había hecho desde el último profeta. Estaba convencido de que era él. Felipe se quedó de pie y miró aquello. Vaya. Qué extraño. Estaba convencido. Cuando se convenció, se preocupó. Tenía un hermano allí, llamado Natanael. Habían estudiado las escrituras juntos. Le preocupaba que Natanael supiera algo al respecto. Fíjense en nosotros hoy. Como no está organizado, ni agrupado, ni pulido como queremos, todavía no estamos convencidos. La confirmación es la palabra de Dios. Felipe, también miembro de una iglesia, estaba convencido. Y luego se preocupó por su hermano, así que corrió y le dijo, ven a ver a quién hemos encontrado, al Mesías. Y empezó a hablar con Felipe, o Natanael, por el camino, y Natanael quería verlo con sus propios ojos. Así que vino a la reunión. Y cuando llegó a la reunión y lo vio hecho, quedó completamente convencido. Pero nosotros no. No. El movimiento pentecostal de hoy aún no está convencido. No. Si lo estuvieran, estarían preocupados. Volvemos a la etapa de los fariseos. Organizados, no convencidos. Si estuvieran completamente convencidos, estarían preocupados. Esos fariseos podían ver y saber que eso era cierto, pero no estaban completamente convencidos porque sus maestros les enseñaron a no hacerlo. Y ese es el problema hoy en día. Demasiadas organizaciones de maestros fariseos que intentan alejar a la gente, porque no están organizadas. Exactamente. Pero los sinceros lo ven. Juan 1:41 Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Juan 1:42 Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa, piedra. 70 Quiero preguntarte algo. Voy a aportar una pequeña reflexión. Pensarás que es bautista, pero no lo es. Es la Biblia. Mira. Había eruditos bien preparados que vieron la señal que él hizo y lo llamaron diablo. Pero aquí hay una prostituta, pero en ella yacía esa semilla predestinada de Dios. Nunca había visto nada igual. Y tan pronto como esa luz tocó la semilla, brotó la vida. ¿Por qué? Ya tenía vida. 71 En otoño, las semillas mueren y vuelven a la tierra. Pero con solo que el sol las toque, si el germen de la vida está ahí, brotará. Esta mujer, en su horrible estado, fue predestinada. Su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Y cuando vio brotar la luz de Dios, nada pudo detenerla. Cobró vida cuando sacerdotes educados, dijeron, bueno, ese es el Santo Padre fulano. Juan 8:44 No me importa que fuera. Jesús dijo, ustedes son de su padre el diablo, y sus obras hacen. Esa prostituta dijo, tú debes ser el Mesías. Y cuando él le dijo que lo era, ella se convenció. ¿Qué? Esa semilla predestinada, cuando la luz brilló por primera vez, ella la reconoció. Y hoy, cuando vamos, disculpen la expresión, y veo esa obra de Dios, el Espíritu Santo descender y empezar a manifestar algo, una semilla predestinada se sienta allí y lo agarra. No se le podría arrebatar con nada. Los demás se irán y dirán, ¿qué clase de truco es? Debe ser algún engaño.
Juan 8:44 Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. 72 Esa descendencia predestinada no hace preguntas. Está completamente convencida de que es Dios obrando según su promesa en la Biblia. Un poco más adelante, en realidad, que en la calle Azusa, deberíamos estar. La iglesia debería estar aquí arriba. Aquí comenzó con llanto y clamor, acercándose a Dios. Y ha caído muy lejos, y aquí hay algo aquí arriba que la iglesia debería estar dispuesta a recibir. Pero aún no están convencidos. Por eso no les preocupa. Así es. Natanael, cuando lo vio, se convenció. 73 Cierro ahora mismo. Tengo varios más aquí de los que quiero hablar, pero voy a hablar de ti y de mí por unos minutos. ¿Y nosotros? Aquí estamos celebrando el 50º aniversario de Pentecostés en Luisiana. Y de hecho, señales que nunca ocurrieron al principio son mayores ahora. Eso fue la apertura del barbecho, preparándose para que la verdad real fuera sembrada en él. Y cuando alguien vino sembrando la semilla, la organizaste y la ahogaste. Las imitaciones carnales surgen para suplantar. ¿No sabes que eso es obra del diablo para intentar cegarte los ojos? ¿No sabes que hubo falsos Jesús que surgieron antes de que viniera el verdadero Cristo? Es solo para quitar. Es el diablo tratando de quitarte la cosa. Eso es lo mismo que ha sido hoy, tratando de alejarte. Hombres con formas y credos equivocados, y cosas así, tratando de suplantar. ¿Cómo pueden hacerlo? La Biblia decía que lo harían, como Jambres y Janés se resistieron a Moisés. Pero dijo, su insensatez se hará patente. Moisés solo tenía una cosa que hacer, mantenerse fiel a su misión. Finalmente llegó el momento en que arrojaron sus varas e intentaron hacer lo mismo. Entonces la vara de Moisés los devoró. ¿Alguna vez se preguntaron a dónde fueron a parar esas varas? Muy bien. Éxodo 7:10 Y Moisés y Aarón entraron ante Faraón, e hicieron como Jehová les mandó. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, la cual se convirtió en serpiente. Éxodo 7:11 Entonces llamó también Faraón a los sabios y a los hechiceros, y también a los magos de Egipto, y a sus encantamientos hicieron lo mismo. Éxodo 7:12 Porque cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. 2 Timoteo 3:8 Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 2 Timoteo 3:9 Pero no irán más lejos. Porque su locura será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. 74 Convencidos. Cuando estemos convencidos, nos preocuparemos. Pero vendremos, y la reunión continuará. Y Cristo descenderá, probado por la palabra y haciendo lo mismo que Él hizo, mostrando que es un día en que la iglesia debe ser destrozada porque tiene a Cristo afuera, organizándolo de en medio de ellos así, alejándolo de ellos así, de pie afuera, todavía llamando. Parecía que si hubiera salido, simplemente se habría ido. Pero no, Él sigue de pie llamando, como lo hizo en los días de Noé. Paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De pie, llamando, escuchando si puede oír su bienvenidos. No, no lo entendió. Luego dijo, los vomitaré de mi boca. Correcto. Y ven el destrozo de la palabra y el espíritu. Ves al Espíritu Santo descender y obrar cosas jamás vistas desde los días del Señor Jesucristo y sus discípulos. Nos sentamos, lo observamos y nos marchamos. ¿Estamos realmente convencidos? ¿O son panes y peces? 2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Apocalipsis 3:16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 75 Jesús los alimentó. ¿Quién podría crear el pan sino Dios? El mismo Dios que bajó el pan del cielo y lo hizo llover sobre ellos. Allí estaban los hebreos, viéndolo partir el pan y repartirlo así, multiplicando los panes. El mismo panadero que los horneó en el cielo los horneaba aquí en la tierra y se los repartía. Cierto. Y dijeron, ¡qué maravilla! Ah.
¡Qué hartazgo, Señor! ¡Qué gran reunión! Jesús dijo: un momento. Tengo algo que decirles. Si no cae un grano de trigo en la tierra. Todos estos sermones, comenzó a predicarlos y los trajo de vuelta a la palabra. Dijeron: ¡ay, qué difícil de entender! No queremos más. Empezaron a alejarse. Y algunos de sus clérigos dijeron: ¿a quién podríamos convencer de semejante cosa? Nosotros también iremos. Él simplemente se quedó de pie y los miró, ese pequeño grupo fiel de 12, como un pollito junto a su mamá. Se dio la vuelta y dijo: ¿quieren ir también? Pedro respondió: ¿a dónde iríamos, Señor? No les dijo: yo los conocí desde antes de la fundación del mundo. Esa es la luz que brilló sobre esa semilla. No hay forma de quitársela. Es vida eterna. Yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. A todos los que él conoció de antemano, los llamó. A todos los que él llamó, los justificó. A todos los que él justificó, ya los glorificó. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo llama, y todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. ¿Qué predica entonces, hermano Branham? Yo no sé quiénes son. Él sí. Mi negocio es sembrar semillas. No sé dónde caen, pero simplemente las sembró. Dios confirma. Donde sea que caigan, impactan así. Cobra vida rápidamente si está en buena tierra. Si está en roca, no puedo evitarlo. En cuanto a algún fundamento denominacional, no puedo evitarlo. Lo único que hago es sembrar semillas. Sé que Él viene. Lo creo. Quiero vivir para eso. Estoy convencido de que Él viene. Estoy convencido de que Él viene pronto. Lo estoy. Mateo 14, 19 y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Marcos 6, 41 y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Lucas 9, 16 Luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Juan 6, 11 Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto quisieron. Juan 6, 39 Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6, 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 67 Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Juan 6, 68 Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 12, 24 de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, mucho fruto lleva. Romanos 8, 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 30 Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 76 Una palabra más, por favor. Jesús estaba convencido de que resucitaría al tercer día. Fíjense en él. Solo hay una escritura en la Biblia que lo respalda, y fue la de un hombre que finalmente se desvió. Pero David, en el Espíritu, un día, dijo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y respondieron, es hijo de David. Él dijo, ¿por qué, entonces, David, ahora eliminando la parte carnal, por qué David, en el Espíritu, lo llamó Señor, diciendo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra? En Apocalipsis, dijo, yo soy la raíz y el linaje de David. Yo era antes que él, soy él y soy ahora. De ahí en adelante no le preguntaron nada. Era una confusión excesiva. No lo entendían. Su formación teológica no los había llevado a eso. Ni tampoco pueden todavía. Lo han intentado durante mucho tiempo. Aún no pueden explicarlo. Solo se revela a quienes les será revelado. Salmo 110, 1 Salmo de David. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 22, 42 diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo?
le dijeron. Hijo de David. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 77. Jesús estaba completamente convencido. Él dijo, salió delante de ellos y dijo, destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Destrúyanlo. Hagan con él lo que quieran. En 3 días lo levantaré. ¿Por qué? Estaba completamente convencido. Sabía quién era. Sabía lo que Dios había prometido. Oh, como si pudiéramos leer nuestro nombre en ello. Por sus llagas fuimos sanados. Por su promesa he sido salvo. Por su sangre soy parte de él. Por su promesa resucitaré en el último día. Él sabía que las escrituras lo habían leído. Él conocía su posición. Nadie tuvo que decirle nada al respecto, aunque él no anduvo presumiendo de ello. Eso demostró quién era. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 2, 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 78. Juan no andaba por ahí presumiendo de lo que era, sacando pecho. Soy el doctor fulano. Tengo a fulano. No, no. Juan simplemente se presentó como un hombre común y corriente. Jesús también. Sus obras dieron testimonio de lo que eran. Así es. Sus obras lo hicieron. Así que él no hizo eso. Simplemente anduvo por ahí diciendo, dijeron, deberíamos colgarlo. Deberíamos sacarlo de entre nosotros. Él dijo, destruyan este templo y lo levantaré al 3er día. ¿Por qué? Sabía que David había dicho, no dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Juan 2, 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. 79. ¿Y cómo pueden ustedes, o cualquiera, creer? ¿Cómo puede la Iglesia Católica creer? Muchos de nosotros, el nacimiento inmaculado, lo creemos. Pero cuando se trata de, sabemos que la célula sanguínea proviene de Dios. Sabemos que Dios creó esa célula sanguínea que trajo el nacimiento virginal. No solo la célula sanguínea, sino también el óvulo de la mujer, porque ninguna carne es santa. Si ese hubiera sido el óvulo de María, entonces ella habría tenido que tener algún tipo de sensación para haber bajado el óvulo. Pero ella no sabía nada al respecto. Solo el Espíritu Santo eclipsándolo. Si lo supieras, ¿ves lo que le harías a Dios a una mujer? Gloria. Él era Dios. No permitiré que mi santo, su cuerpo, ¿cómo podría ser santo a través del deseo sexual? Ahora bien, si es así, todos somos santos. No hay pueblo santo. No hay montaña santa, no hay iglesia santa. Es el Espíritu Santo, un Dios santo en una iglesia, en una montaña. No pueblo santo. Dios santo en un pueblo. Esa carne era de Dios, Dios el Creador. 80. Jesús estaba preocupado. Él sabía y estaba convencido de que resucitaría en el último día, según la promesa de las Escrituras. Termino diciendo esto. Se está haciendo tarde. Permítanme decir esto, y luego me detengo. Estoy completamente convencido de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estoy completamente convencido de que esto de lo que hablamos, y que vemos aquí, es el Espíritu Santo. Estoy completamente convencido. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. El otro día, un hombre dijo, oh, era una jovencita con la que estaba hablando. Ella dijo, yo dije, salía vestida de gala, y yo estaba hablando con ella. Tenía gente que iba a otra iglesia, supuestamente cristiana. Le pregunté, ¿no te da vergüenza? Ella dijo, ah. Dijo, señor Branham, mascando chicle así, y parecía sacada de África. Podría haber sido una niña bonita, si hubiera estado vestida como un ser humano. Y ella se quedó allí parada, y dijo, señor Branham, claro, ahí, mira, eres un hombre de mediana edad. Claro. No lo creerías. Pero somos niños. Le dije, mira. Cuando no era tan viejo como tú, todavía estaba convencido de que esto era correcto. He dedicado toda mi vida a esto.
Ojalá tuviera 1.000.000 de vidas para dedicarlas. Estoy completamente convencido de que Jesús es el Hijo de Dios. Estoy completamente convencido de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estoy completamente convencido de que un ángel que bajó allí del que te hablé, antes de que vinieras, Él lo confirmó y dijo que era la verdad, y ha demostrado que es la verdad. Estoy completamente convencido de que esa sombra de muerte, el otro día, al decirles a la gente, y vean eso allá, las cámaras científicas y demás, han demostrado estas cosas. Estoy completamente convencido de que mi mensaje viene de Dios. Estoy completamente convencido de que no es mi propia mente carnal envanecida. Es la palabra de Dios. Estoy completamente convencido, absolutamente convencido, de que es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estoy completamente convencido de que Él está aquí ahora. Estoy completamente convencido de que Él ha acampado en humanos. Estoy completamente convencido de que Él responderá a nuestra oración, si nos preocupamos, nos convencemos y le abrimos nuestras vidas. Inclinemos nuestros rostros. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 83. Señor, la convención está a punto de terminar. Te hemos visto moverte, Señor. Oh, te hemos visto todo el tiempo. Te hemos visto todos estos años. Te vemos más poderoso, la iglesia debilitándose. Señor, toma estas pocas palabras, ¿quieres, Señor? No puedo hacer más con esto, Padre. Pero, oh, estoy seguro, Señor, si estuvieran convencidos, si todos estuvieran convencidos, no podría haber tranquilidad en ninguna parte. Como nuestro precioso hermano mayor, cuando derramaste tu espíritu por primera vez en la forma del bautismo antes de que estos grandes oficios fueran inyectados, porque ahora es el momento. El enemigo ha entrado como un diluvio. Estás levantando un estandarte contra él. Señor, oro por ellos. Que estas pocas palabras esta mañana caigan en los corazones de la gente. Que no caigan en terreno pedregoso. Que caigan en buena tierra, y que la luz de la vida eterna brille sobre esa semilla predestinada. Estoy seguro de que lo hará, Señor. Lo prometiste y dijiste que lo haríamos, y que te encargarías del resto. Y estoy seguro de que lo hará. Isaías 59, 19. Así temerán el nombre del Señor desde el occidente, y su gloria desde el nacimiento del sol. Cuando el enemigo venga como un diluvio, el Espíritu del Señor alzará bandera contra él. 84. Así que te encomiendo a esta audiencia a ti. Me pongo entre ellos como Moisés hizo con su pueblo. Señor, soy uno de ellos. Dios, he hecho todo lo posible por ser honesto. Tú me das testimonio. He dicho la verdad, y eres mi testigo al probarla. He dicho la verdad. Amo a esta gente, Señor, a esta gente pentecostal. Muchos se están alejando, Señor. Las diferencias denominacionales los están alejando. Amo a este metodista, bautista, lo que sea. Los amo, Señor. Soy uno de ellos. Por favor, Señor, oro por cada alma. Oh Dios, que la luz caiga esta mañana sobre la gente, y que puedan verla. Que esta cinta, al recorrer la nación y el mundo, encuentre su lugar. Dirígela, Señor, justo donde están las semillas. No sé dónde están. Pero cuando esta verdad del Evangelio, vindicada por Dios, caiga sobre ella, estoy seguro de que cobrará vida. 85 son tuyos, Padre. Me encomiendo a ti con ellos para la obra del Evangelio en los últimos días. En el nombre de Jesús, amén. Camino, Señor. Que se haga tu voluntad. Tú eres el alfarero. Yo soy el barro. Moldéame y hazme según tu voluntad, mientras espero, rendido y quieto. Inclinemos nuestros rostros y pensemos en eso. Que se haga tú, ¿estás convencido? Oh, Dios mío. El Espíritu Santo moviéndose como una luz. Tú eres el alfarero. Yo soy tu barro. Moldéame y hazme según, no mi voluntad, Señor, la tuya, mientras espero, rendido y quieto.